La noticia del día para muchos cubanos es el tantas veces anunciado en los últimos meses travel ban del presidente Donald Trump. Solo que a diferencia de 2017, cuando el presidente estableció una política similar que alcanzó fundamentalmente a nacionales de países musulmanes, en esta oportunidad también alcanzó a los cubanos. Y es que el presidente Trump, guiado por el consejo del secretario de Estado Marco Rubio, dictó ayer 4 de junio de 2025 una proclama presidencial que impuso restricciones de viajes a ciudadanos de 19 países alegando razones de seguridad nacional. Y lo hizo después que un hombre de origen egipcio fuera acusado de lanzar bombas incendiarias contra una manifestación pro-israelí en Colorado. Como resultado del atentado resultaron heridos una docena de personas. Bajo este argumento, Trump resucitó una medida que muchos esperaban pudiera ser emitida desde hace tiempo. La proclama firmada por Trump implica restricciones de entradas totales a ciudadanos de 12 países y parciales a ciudadanos de otros 7, entre los que se encuentran Cuba y Venezuela. Very simply, we cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek to enter the United States. That is why today I am signing a new executive order placing travel restrictions on countries including Yemen, Somalia, Haiti, Libya, and numerous others. Si se lee el argumento de la proclama, se podrá apreciar que se enfocó, de acuerdo a lo oficialmente descrito, en países con sistemas débiles de verificación de identidad, escasa cooperación en el intercambio de información y altos índices de permanencia ilegal tras el vencimiento de sus visados. En el caso cubano, más que una prohibición de entrada a los cubanos al país, la medida parece ser más una suspensión de la emisión futura de ciertos tipos de visas. La proclama parece ser clara cuando establece que la medida no aplica a los cubanos que ya tengan una visa vigente desde antes del 9 de junio de 2025, fecha en la que entrará en vigor la nueva medida. Asimismo, no parecen estar afectadas todas las visas o trámites migratorios para los cubanos. Para los cubanos lo que estará bloqueado será la emisión de nuevas visas del tipo B1, B2, F, M y J. Las visas B son las visas de turismo de toda la vida. Las F son para los estudiantes internacionales a tiempo completo e inscritos en cursos académicos universitarios. La visa M1 es para estudiantes internacionales a tiempo completo inscritos en estudios de formación vocacional. Y las J son para personas autorizadas a participar en programas de intercambio de estudio y trabajo en Estados Unidos. Estas que mencioné son las visas cuya emisión estará suspendida para nacionales cubanos al menos por 6 meses. De acuerdo con la proclama, la política de restricciones deberá ser revisada caso a caso a los 6 meses de su emisión para evaluar las mejoras en la cooperación de los gobiernos de los países afectados. No obstante, de acuerdo con la proclama, los cubanos que tengan doble ciudadanía no deberían estar afectados por la medida siempre y cuando su segunda ciudadanía no sea de uno de los países incluidos en el listado de restricciones y que viajen a los Estados Unidos utilizando su segundo pasaporte y no el emitido en la isla. Eso pudiera beneficiar a muchos ciudadanos cubanos españoles, por ejemplo, que pudieran seguir aspirando a obtener una visa, incluso de turismo, para entrar a los Estados Unidos, pero tendrían que aplicar a su visa y viajar con el pasaporte español y no con el cubano. La proclama también estableció otras excepciones para familiares cercanos de ciudadanos estadounidenses, diplomáticos y ciertos casos humanitarios o de interés de los Estados Unidos determinados por el fiscal general. Algunos medios reportaron que las nuevas restricciones también impactan al régimen cubano, en tanto profundizan su aislamiento diplomático al reafirmar la designación de Cuba como patrocinador estatal del terrorismo y resaltar su falta de cooperación en temas migratorios y de seguridad. Pero más allá de esa lectura, que puede ser muy relativa, lo cierto es que la medida a quien afecta principalmente es a ciudadanos cubanos comunes, en tanto significan un nuevo obstáculo para visitar Estados Unidos por motivos familiares, educativos o turísticos, y además este tipo de medidas siempre genera incertidumbre entre quienes ya se encuentran en Estados Unidos con estatus temporal o casos migratorios en trámite. Y lo digo porque junto con el travel ban, CBS anunció que Trump planeaba eliminar permisos de trabajo para los solicitantes de asilo. Let's go.
Y aunque el titular de la cadena norteamericana asegura que lo que se plantea por la administración es una cancelación de la posibilidad de acceder a un permiso de trabajo a partir de una aplicación de asilo, lo que realmente ha propuesto Stephen Miller, el asesor del presidente Trump, es dilatar aún más el término que tienen los inmigrantes en los Estados Unidos para poder aplicar al permiso de trabajo después de su asilo. En la actualidad, la norma estadounidense establece que solo se puede aplicar un permiso de trabajo amparado en un proceso de asilo previamente presentado luego de pasados 6 meses desde la presentación del caso de asilo. Lo que propone la administración Trump es que se tenga que esperar ya no 6 meses, sino un año completo después de presentado el caso de asilo para poder aspirar a un permiso de trabajo. La medida, más que nada, lo que busca es dificultar los medios de supervivencia de los inmigrantes que solicitan refugio en los Estados Unidos, de forma tal que eso funcione como un mecanismo de desmotivación. Y esa había sido una de las estrategias anunciadas desde el día 1 en que Donald Trump reasumió la presidencia estadounidense. El 20 de enero de 2025, el presidente emitió una orden ejecutiva en la que orientaba a su administración revisar los procedimientos de entregas de permisos de trabajo y ayudas a los inmigrantes ilegales, de forma tal que el cierre de accesos a esas ayudas pudiese servir como un inhibidor adicional a las intenciones de los inmigrantes irregulares de asentarse en los Estados Unidos. Y pasando a Cuba y la noticia del momento, hay que decir que el llamado al parón estudiantil o a la huelga estudiantil convocada por algunos sectores del estudiantado universitario cubano ha recibido mucho respaldo tanto dentro de Cuba como desde el extranjero. Quizás uno de los hitos recientes más importantes ha sido el hecho de que un sector del profesorado de la Universidad de La Habana, específicamente del Departamento de Sociología, emitió un comunicado en el que exigió la inmediata reversión del alza de precios y criticó la falta de consulta pública. También estudiantes de la Facultad de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social de la Universidad de La Habana emitieron un comunicado en el que no solo expresaron su apoyo al parón, sino que además pidieron la renuncia del presidente nacional de la FEU ante, y cito textualmente, su clara incapacidad para representar los intereses del estudiantado al cual debe su responsabilidad actual. Desde Estados Unidos, varios congresistas republicanos, me refiero principalmente a Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, expresaron su apoyo a los estudiantes cubanos, argumentando que las nuevas tarifas perjudican a la juventud cubana y respaldando su derecho a cuestionar las políticas gubernamentales. Una vez más, el pueblo cubano se está manifestando en contra del régimen. Ahora son los estudiantes en las universidades. Tienen que saber que no están solos, estamos con ustedes. El momento, el día de la libertad se aproxima porque el pueblo cubano ya está diciendo basta ya, no toleramos más esa porquería que se ha empoderado de la isla por casi 70 años. Estamos con ustedes, estamos como el pueblo cubano que merece la libertad y la democracia. En contraste, como era de esperar, las autoridades universitarias reafirmaron su respaldo al Partido Comunista de Cuba y advirtieron que no tolerarán interrupciones del calendario académico. En un comunicado oficial, la Universidad de La Habana ratificó su esencia revolucionaria. Por su parte, la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU, negó que los espacios de debate estudiantil estén siendo manipulados para tergiversar opiniones en respuesta a las críticas por su participación en una reunión con ETEXA y otras entidades estatales. En ese encuentro, teóricamente, la dirección de la FEU abordó con las autoridades cubanas las preocupaciones sobre el alza de las tarifas de las telecomunicaciones. Abogamos por el diálogo constante y por esos medios, por las vías que corresponden, expresar las inconformidades a través de las organizaciones como corresponde. Las organizaciones sí nos amparan, hay una alianza entre la organización y la institución, no es algo que está separado. Sí, repito, existen inconformidades dentro del estudiantado, dentro de la población por las medidas, pero siempre abogamos por la postura del diálogo y el entendimiento mutuo. Mientras tanto, Roberto Morales Ojeda, alto dirigente del Partido Comunista de Cuba y a quienes muchos califican como el sustituto de Díaz-Canel, alertó sobre una supuesta intensificación de la guerra mediática contra Cuba, cuyo objetivo, según él, sería desestabilizar al país mediante la desinformación y la manipulación. Aseguró que sectores opositores están aprovechando el descontento social para promover el caos.
A pesar de las medidas anunciadas por ETEXA para intentar calmar los ánimos, muchos estudiantes sostuvieron que sus familiares y amistades seguirán viéndose afectados por el incremento de precios al que califican de injusto. La huelga universitaria marcó un hecho inusual en la vida académica cubana, donde las protestas abiertas después de 1959 han sido, para decirlo menos, escasas. Esta movilización introdujo demandas por mayor participación, acceso y transparencia y generó respuestas amplias tanto desde el ámbito institucional como social. En la cuarta emisión consecutiva de la mesa redonda dedicada al tema en la misma semana, directivos de ETEXA explicaron nuevas medidas comerciales para clientes prepago, informaron sobre avances en infraestructura, crecimiento en el consumo de datos y la modernización de los servicios. Pero también repitieron como un mantra y justificación incondicional del tarifazo la caída de los ingresos, el fraude en las recargas internacionales y las acciones implementadas para enfrentarlo. En fin, la misma idea del principio. ¿Es este paquetazo o el diluvio? Nosotros nos vemos al rato.